Mientras tanto, algo mucho más grande sucede silenciosamente a nivel espiritual. ¿Qué tal si te dijera que el 6 de enero no es solo una celebración religiosa, sino un portal de manifestaciones espirituales que muchos cruzan sin siquiera darse cuenta? Quizás ya hayas sentido que ciertos días tienen un peso diferente, una atmósfera más intensa, como si el cielo estuviera más atento. ¿Lo has experimentado alguna vez? La Epifanía es uno de esos días. La Iglesia la celebra. Los fieles conocen la historia, los Reyes Magos aparecen en los belenes, pero pocos saben qué sucede realmente espiritualmente ese día. Lo que casi nunca se explica es que la Epifanía no solo habla del pasado, no solo de una visita simbólica al niño Jesús, habla de algo que sigue siendo activo, vivo, gracias que obran y que aún hoy se derraman sobre quienes comprenden, respetan y se posicionan espiritualmente. Los Reyes Magos no solo caminaron durante semanas para entregar oro, incienso y mirra. Esos regalos no eran simplemente ofrendas materiales. Cada gesto, cada paso, cada decisión que tomaron activaron profundas gracias espirituales. Gracias que no se limitaron a esa escena de Belén, sino que han trascendido los siglos. Lo que estás a punto de descubrir puede que te sorprenda, porque estas gracias continúan manifestándose cada año, especialmente el 6 de enero. Hay una razón por la que esta fecha siempre ha estado rodeada de misterio, símbolos y prácticas espirituales. Nada es casual. La Epifanía es el día de la manifestación de la revelación, el momento en que lo oculto se hace visible. A nivel espiritual, esto significa apertura, discernimiento, protección y provisión, pero también significa responsabilidad, porque cuando la gracia se manifiesta, exige una respuesta. Aquí es donde entran en juego las enseñanzas y advertencias del Padre Pío. Dijo, clara y firmemente, que hay días en que el cielo se inclina más hacia la tierra, y la Epifanía es uno de ellos. Ignorar este día, según él, no es solo perderse una celebración, sino desaprovechar importantes oportunidades espirituales. El problema es que muchas personas sienten que algo les falta, que ciertas bendiciones parecen bloqueadas, sin imaginar que la respuesta puede estar en cómo viven o ignoran momentos espirituales específicos. Quizás ya has orado, pedido, insistido, y sin embargo sientes que algo no fluye. Quédate conmigo hasta el final, porque comprender el verdadero significado de la Epifanía cambia por completo tu perspectiva de la fe, la rutina e incluso las decisiones cotidianas más sencillas. No se trata de superstición ni de rituales vacíos. Se trata de conciencia espiritual. El 6 de enero conlleva una energía espiritual vinculada a la obediencia, la escucha y la dirección correcta. Los Reyes Magos, tras encontrar a Jesús, no regresaron por el mismo camino. Esto no es un detalle narrativo, es una señal espiritual. La Epifanía habla de un cambio de rumbo, de alineación, de decisiones que protegen lo que Dios comienza a otorgar. Y cuando esta alineación no se da, muchas gracias simplemente no perduran. Poca gente habla de ello. Poca explica que objetos sencillos, oraciones ofrecidas con la intención correcta, hábitos e incluso los entornos que frecuentamos pueden amplificar o bloquear lo que la Epifanía libera. Por eso, esta fecha siempre se ha vinculado con bendiciones para el hogar, protección familiar y claridad espiritual para el año entrante. Pero todo esto solo cobra sentido cuando se comprende lo que hay detrás de la celebración. Mientras que muchos lo ven solo como una festividad religiosa, otros viven este día con conciencia, atentos a las señales, inspiraciones y oportunidades espirituales que surgen. La diferencia entre ellos no reside en la fe que profesan, sino en cómo la viven en los momentos oportunos. Y es precisamente aquí donde este mensaje comienza a profundizarse, porque comprender el misterio de la Epifanía es solo el primer paso, y a partir de aquí, las gracias reveladas por los Reyes Magos comienzan a concretarse en la vida real. Y mientras todo esto cobra sentido en tu interior, es casi imposible no detenerte a preguntarte dónde te encontrabas espiritualmente hasta ahora. ¿Qué señales pueden haber pasado desapercibidas? ¿Qué oportunidades silenciosas pueden haber sido ignoradas sin querer?
Este tipo de reflexión no es casualidad. Cuando un tema te conmueve tan profundamente, es porque algo personal está despertando. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora, lo que sentiste al escuchar estas palabras o incluso una experiencia que hayas tenido y que ahora tenga más sentido. A veces, escribir es una manera de organizar la propia fe y al mismo tiempo ayudar a alguien que está leyendo en silencio y pasando por algo similar. Este espacio no es solo un canal, es un punto de encuentro. Cada comentario crea una corriente invisible de intercambio, apoyo y comunión espiritual. Tu participación es lo que mantiene este mensaje circulando, llegando a personas que podrían necesitar precisamente esta explicación, esta aclaración, este despertar. Al darle me gusta al video, no solo estás pulsando un botón, sino que estás diciendo que este contenido importa, que merece seguir existiendo y siendo explorado con mayor profundidad. Y si sientes que este tipo de reflexión, que une la fe, la tradición y la espiritualidad vividas en la vida diaria, resuena con lo que buscas, suscribirte al canal es una forma sencilla de acompañarnos. Es una señal de que quieres seguir aprendiendo, discerniendo y fortaleciéndote espiritualmente, sin ruido, sin exageraciones, pero con profundidad. Este canal crece precisamente cuando personas como tú deciden quedarse, seguirlo, comentar y ser parte de él. Nada de esto se trata de cifras vacías, se trata de un alcance real, de tocar corazones que a menudo no hablan, pero escuchan. Y cuanta más gente participe, más logrará este mensaje traspasar fronteras invisibles, como siempre ha sucedido con las grandes verdades espirituales. Porque, como enseñó el Padre Pío, la gracia no se mueve sola, responde a un corazón atento y disponible. Ahora que comprendes por qué el 6 de enero no es un día cualquiera, que la Epifanía conlleva mucho más que símbolos visibles, surge una pregunta aún más profunda. Si este día otorga gracias específicas, ¿cómo se manifiestan concretamente en la vida de las personas? Es precisamente a partir de aquí que todo se aclara, porque las gracias de los Reyes Magos no se limitan al pasado. Siguen encontrando a quienes están dispuestos a reconocerlas. Al observar la Epifanía con más atención, algo cambia en nuestro interior. La fecha deja de ser meramente simbólica y empieza a tocar lo concreto, lo tangible, lo cotidiano. Es precisamente allí donde surge la primera gracia, una de las más silenciosas y a la vez más ignoradas. La gracia que se manifiesta a través de objetos sencillos: el agua, la sal, el incienso, las medallas, la propia casa, las puertas que se abren y cierran a diario. Cosas comunes, presentes en la vida de cualquiera, pero que, en este contexto espiritual, adquieren un papel mucho más profundo. Hay una verdad oculta de la que poca gente habla. Dios siempre ha usado la simplicidad para lograr lo extraordinario. No porque el objeto en sí tenga poder, sino porque la fe necesita gestos concretos para expresarse. La Epifanía lo deja claro. Según la tradición y las enseñanzas espirituales atribuidas al Padre Pío, cuando estos elementos se usan con conciencia espiritual, el 6 de enero, dejan de ser meramente materiales y se convierten en signos de protección, provisión y orden espiritual, no como amuletos, sino como extensiones de la fe vivida en la vida diaria. Quizás ya lo hayas sentido sin darte cuenta. Entrar en una casa y sentir paz, cruzar un umbral y sentir alivio, sostener una medalla en un momento difícil y encontrar fuerza. Nada de esto ocurre por casualidad. La mentalidad moderna suele llamarlo coincidencia, pero la espiritualidad lo llama alineación. Cuando la fe y la acción caminan juntas, algo se organiza en el reino invisible. Y eso es precisamente lo que despierta la Epifanía, una reorganización silenciosa pero profunda. El Padre Pío advirtió que muchos piden protección, pero no cuidan el espacio donde viven. Piden provisión, pero no consagran lo que sostienen. Piden paz, pero dejan las puertas espirituales abiertas a cualquier influencia. La gracia ligada a los objetos no es superstición, es responsabilidad espiritual. Es comprender que el hogar no es solo una dirección, es un territorio, que la familia no son solo lazos de sangre, es un campo espiritual en constante movimiento.
que el trabajo no es solo esfuerzo humano, sino también un lugar donde las decisiones, la mentalidad y la fe se cruzan a diario. El agua, por ejemplo, siempre ha sido símbolo de purificación y renovación, la sal, de preservación y protección, el incienso, de elevación y oración, las medallas, de memoria viva de la fe, las puertas, de paso y elección. Todo esto adquiere un impacto diferente cuando se usa con la intención correcta. No es el objeto lo que cambia la realidad, sino la fe la que comienza a manifestarse visiblemente. Y cuando esto sucede, algo también se ajusta dentro de la persona. El viaje espiritual deja de ser abstracto y comienza a dialogar con la vida real. Por eso tanta gente siente que algo no fluye, incluso al orar. Se ora pero no hay coherencia, se pide pero no hay preparación. La Epifanía revela que la gracia también requiere una postura. Los pequeños gestos, cuando se alinean con la fe y la conciencia, crean un poderoso efecto acumulativo, no inmediato en un sentido mágico, sino consistente en un sentido espiritual. Poco a poco, la casa cambia, el entorno cambia, las relaciones cambian e incluso la forma de tomar decisiones comienza a transformarse. Esta gracia actúa de forma discreta, casi imperceptible, pero profundamente eficaz. Protege a la familia de conflictos que podrían agravarse, salvaguarda el entorno laboral de pérdidas innecesarias, crea un entorno espiritual más estable, donde la mente se calma y el corazón encuentra rumbo. Esto no sucede porque el objeto tenga poder, sino porque se convierte en un punto de contacto entre la fe y la realidad. Un recordatorio constante de que Dios está presente incluso en los detalles. Y cuando esta conciencia empieza a arraigarse, surge una pregunta inevitable. Si los objetos sencillos pueden convertirse en canales de bendición cuando se usan correctamente, ¿qué pasa con las palabras, los hábitos y los lugares que frecuentamos a diario? Esta pregunta no pretende infundir miedo, sino abrir el discernimiento, porque la Epifanía revela no solo lo que atrae la gracia, sino también lo que puede debilitarla silenciosamente, y es en este punto que la conversación empieza a tocar algo aún más profundo. Antes de continuar, si esta reflexión te resonó, escribe una palabra o frase corta en los comentarios. Protección. Eso ya dice mucho sobre cómo te resonó este mensaje. A medida que esta comprensión madura, algo aún más profundo comienza a revelarse, porque la Epifanía no solo actúa sobre lo visible, sobre lo que se puede tocar o colocar en un espacio físico, también actúa silenciosamente sobre los hábitos, las palabras y el ritmo interior de quienes viven este día conscientemente. Hay una segunda gracia, menos comentada, pero quizás aún más decisiva, la que se manifiesta a través de oraciones y hábitos espirituales sencillos, casi invisibles para quienes viven con prisa. Mucha gente asocia la oración con la cantidad, la repetición y las fórmulas memorizadas. Pero la Epifanía revela una verdad oculta que transforma por completo esta mentalidad. Lo que abre las puertas espirituales no es el volumen de las palabras, sino la intención que sustenta cada una. Una oración hecha con una intención clara tiene más impacto que muchas palabras pronunciadas sin presencia. Es en este punto que la fe deja de ser automática y se vuelve consciente. Y este cambio interior altera todo a su alrededor, aunque nadie lo note de inmediato. Según las enseñanzas espirituales atribuidas al Padre Pío, Dios no se deja impresionar por la prisa, sino que responde al orden espiritual. Insistió en que donde hay constancia, silencio interior y disciplina espiritual, la gracia encuentra espacio para permanecer. No se trata de hacer más, sino de hacerlo mejor. No se trata de buscar respuestas, sino de crear un ambiente interior donde puedan surgir. La Epifanía favorece precisamente este tipo de alineación. El silencio, por ejemplo, es uno de los hábitos más descuidados de la vida moderna. El silencio no se define como ausencia de sonido, sino como recogimiento, como pausa, como escucha. En un mundo que exige respuestas rápidas y decisiones inmediatas, aprender a guardar silencio es un acto de resistencia espiritual. Y es en este silencio donde a menudo surgen las revelaciones más importantes. No como voces audibles, sino como claridad, como esa sensación de que algo finalmente encaja. La bendición del hogar
adquiere un significado completamente diferente desde esta perspectiva. No es un ritual vacío ni un gesto mecánico, es una declaración espiritual, es decir, mediante acciones, que ese espacio no es neutral, que hay intención, dirección y protección allí. Al bendecirlo conscientemente, el hogar deja de ser un simple lugar de descanso para convertirse en un punto de equilibrio. Esto impacta el estado de ánimo, las relaciones y la forma en que se toman las decisiones en ese entorno. Nada de esto es casualidad. El problema es que muchas personas viven una fe acelerada, rezan con el cuerpo presente, pero la mente distante, piden guía, pero no crean espacio para escuchar, y luego se preguntan, ¿por qué todo parece confuso? ¿Por qué no llegan las respuestas? ¿Por qué persiste la sensación de bloqueo? Epifanía confronta este tipo de actitud con suavidad, pero con firmeza. Invita a bajar el ritmo, a revisar los hábitos y a la honestidad interior. Es en este punto que la pregunta empieza a resonar, casi inevitablemente. ¿Lo estoy haciendo bien o solo estoy repitiendo palabras? Esta pregunta no genera culpa, sino que provoca transformación, porque cuando alguien se da cuenta de que puede ajustar pequeños hábitos, todo cambia. La oración se hace presente, el silencio cobra valor, la rutina espiritual deja de ser una obligación y se convierte en un encuentro, y esto genera un impacto real, aunque nadie lo vea desde fuera. El Padre Pío decía que Dios actúa más donde encuentra fidelidad en las pequeñas cosas, donde alguien se presenta cada día, incluso sin sentir nada extraordinario, donde hay constancia, no ansiedad. La Epifanía refuerza esta lógica espiritual. No promete efectos inmediatos para quienes buscan atajos, pero sostiene profundamente a quienes deciden vivir su fe con coherencia. Es una gracia que obra a su debido tiempo, moldeando la mentalidad, fortaleciendo las decisiones y preparando el terreno para lo que aún está por revelarse. Y cuando estos hábitos empiezan a alinearse, ocurre algo curioso. La persona empieza a comprender que no solo importan las oraciones, sino también los lugares que frecuenta, los entornos donde se aloja, las decisiones que toma después de orar. Todo empieza a conectarse con mayor claridad. El camino espiritual deja de estar fragmentado y adquiere continuidad. Y es precisamente en este punto que la Epifanía profundiza aún más su alcance, porque no basta con abrir las puertas interiores si los caminos externos siguen desalineados, y esta percepción conduce naturalmente a una reflexión aún más amplia. Antes de continuar, escribe en los comentarios una palabra que represente lo que sentiste al escuchar esta parte. Claridad o recuerdo. Esto ya ayuda a dar forma a lo que se está trabajando en tu interior. Y cuando esta conciencia se profundiza, surge la tercera gracia, quizás la más delicada de todas, porque se manifiesta no solo en el hogar o en el silencio de la oración, sino también en el camino que la persona elige seguir después de la Epifanía. Esta gracia está directamente relacionada con los lugares frecuentados y las decisiones tomadas cuando el corazón ya ha sido tocado. Es aquí donde la fe abandona definitivamente el ámbito de la intención y entra en el territorio de las decisiones concretas. Y esto lo cambia todo. La historia de los Reyes Magos revela una verdad que a menudo pasa desapercibida. Tras encontrar a Jesús, no regresaron por el mismo camino. No se trataba de una simple estrategia para evitar a Herodes. Era una señal espiritual, un gesto cargado de significado. Encontrarse con Cristo exige un cambio de rumbo. Permanecer en el mismo camino tras una revelación profunda suele ser la forma más discreta de bloquear una gracia que ya ha comenzado a manifestarse. Esta decisión aparentemente sencilla conlleva un enorme impacto espiritual. Según las enseñanzas espirituales atribuidas al Padre Pío, la gracia no puede sostenerse en entornos inconsistentes. No florece cuando las decisiones contradicen lo que se pide en la oración. No como castigo, sino por incompatibilidad. Solía decir que Dios respeta la libertad humana incluso cuando ésta obstaculiza la propia bendición. Esta es una verdad oculta que requiere madurez para comprenderse, porque saca la fe del ámbito de la pasividad y la sitúa en el de la responsabilidad. Los lugares que frecuentamos moldean nuestra mentalidad
influyen en nuestras decisiones y alimentan nuestros hábitos. Muchas personas oran por una transformación, pero siguen exponiéndose a entornos que debilitan todo lo que piden. Se quejan de agitación interior, pero permanecen en espacios de constante ruido. Piden discernimiento, pero se rodean de distracciones que drenan su energía espiritual. La Epifanía arroja luz precisamente sobre esta incoherencia silenciosa. No acusa, sino que revela. No todo lugar sustenta lo que pides en oración. Esta frase puede causar incomodidad, pero también libera, porque devuelve el control espiritual a la propia persona. No se trata de aislarse del mundo, sino de elegir sabiamente dónde poner el corazón, la atención y el tiempo. Cada entorno tiene su propia atmósfera. Cada elección tiene consecuencias. Cada decisión refuerza o debilita lo que se construye en el reino invisible. La Epifanía en este sentido es un momento decisivo. Marca un antes y un después, no porque todo cambie visiblemente de inmediato, sino porque la percepción se expande. La persona comienza a notar qué lugares traen paz y cuáles la agotan, qué decisiones alinean y cuáles confunden, qué relaciones fortalecen y cuáles dispersan. Esta lectura más precisa de la realidad no surge por casualidad. Nace cuando la gracia encuentra espacio para actuar sin resistencia. El Padre Pío insistió en que la coherencia es una forma silenciosa de oración. Vivir conforme a lo que se nos pide es en sí mismo un poderoso acto espiritual. La gracia se mantiene donde existe esta armonía entre la fe, el entorno y las decisiones, donde no hay una contradicción constante entre lo que uno cree y lo que vive. Esto no requiere perfección, pero sí honestidad. Requiere la valentía de revisar el propio rumbo, como lo hicieron los Reyes Magos. A menudo, una persona siente que algo está a punto de cambiar, pero teme abandonar viejos caminos, lugares familiares, hábitos cómodos, decisiones repetidas. La Epifanía confronta este estancamiento con suavidad, pero con firmeza. Nos recuerda que la verdadera transformación comienza al elegir un camino diferente, incluso sin garantías visibles. Y es en ese momento que la gracia deja de ser solo una promesa y comienza a manifestarse como dirección. Esta tercera gracia no grita, no impone, no fuerza, susurra, señala, invita a la madurez espiritual. Y cuando se acepta esta invitación, el camino se profundiza. El impacto no es solo espiritual, sino también emocional, mental y práctico. Las decisiones cobran mayor importancia. Los lugares se eligen con mayor discernimiento. La vida espiritual deja de estar fragmentada y comienza a integrarse con la vida real. Y cuando todo esto empieza a alinearse, surge una sensación clara de que todavía hay algo más siendo revelado, algo que conecta estas gracias de una manera aún más profunda, porque no basta cambiar de objetos, de oraciones, de lugares si el corazón todavía no entiende cómo sostener lo recibido. Y es precisamente en esta continuidad silenciosa que la Epifanía sigue operando más allá de lo que los ojos pueden percibir. Si esta parte te resonó, escribe solo una palabra en los comentarios: elección o alineación. Esto ya expresa gran parte de lo que se está trabajando ahora. Y si has llegado hasta aquí, es porque esta conversación te conectó. Quizás algunas partes te resultaron más sensatas, otras te provocaron silencio, reflexión o incluso la sensación de que algo necesitaba un ajuste interno. Si es así, deja una frase sencilla en los comentarios, algo como: este mensaje era para mí, o estoy contigo hasta el final. Esto ayuda a crear un ambiente de intercambio sincero entre personas que buscan mayor claridad y profundidad en su fe. Suscribirse al canal es una forma natural de continuar este viaje juntos. Aquí, la idea es ir más allá de lo obvio, ofreciendo contenido que conecta la espiritualidad con la vida real, sin prisas, sin ruido, con significado. Y si este video te ha acompañado hasta aquí, dejar un me gusta es una forma silenciosa de decir que este mensaje valió la pena, que hubo una conexión, que marcó la diferencia de alguna manera. Hay un video aquí que complementa este tema y profundiza más en esta reflexión. Haz clic y continúa conmigo, al mismo ritmo, con la misma calma, porque cuando la conversación es genuina, no termina, simplemente continúa.